El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando tú des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero a ti se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio del amor de Dios por todos nosotros, todos, por cada ser humano que Él ha creado, incluso por cada criatura animal, incluso por cada criatura vegetal, incluso el amor que Él tiene por las mismas estrellas del cielo, a cada una las llama por su nombre, y por todo lo que compone la esfera del universo, bueno, no la esfera del universo porque no sabemos si es redonda o no, pero por todo lo que compone la realidad del universo y lo que hay en él. El misterio del amor de Dios es tan grande por cada cosa que Él ha creado y lógicamente, pues con un valor muy diferente por cada uno de nosotros. Las plantas, Dios las creó con amor, pero las creó para nosotros. Por eso podemos hacer uso de ellas, para beneficiar nuestra dignidad de hijos de Dios, de criaturas de Dios. Los animales también los creó y los creó para nuestro servicio, pues para que nosotros nos beneficiemos bien de ellos. Todo lo creó para dignificar muchísimo más esta realidad que tiene el ser humano de ser creado por Él, con un amor muy grande y además de ser hijos de Dios. El misterio del amor de Dios es tan grande que no tiene precio, no tiene dueño, el único dueño es Él. Incluso el amor de Dios es tan grande que a nadie le pide permiso Él para administrarlo, porque tampoco creó administradores para Él. De las únicas cosas que Dios no deja gobernar es la dádiva de su amor, el don de su amor. Él es el que lo gobierna. Y San Pablo ante esto se queda supremamente sorprendido en un momento de crisis donde ya estaba perdiendo la esperanza, porque veía que entre más predicaba este amor en la persona de Cristo, que es el don más grande, la muestra más grande de amor que Dios Padre le ha dado al mundo, sus hermanos judíos endurecieron el corazón para acoger la dádiva y la demostración más grande de este amor que fue Jesús. Y entre más se lo anunciaba a él y se lo predicaba, y les decía que la justificación ya no venía por hacer prácticas de la ley, porque la ley era incapaz de traer la paz que necesita el corazón, que una cantidad de ritos, de prescripciones, jamás iban a traer la justificación al corazón del hombre, y que ellos ya lo habían podido comprobar a lo largo de la historia, porque entre más sacrificios, entre más ofrecían, entre más ritos, entre más peregrinaciones, más culpables se sentían. Y la culpa es muy aterradora porque la culpa acaba con cualquier persona. Ellos solamente experimentaban una cierta sensación de alegría y de paz
mientras estaban celebrando los ritos, hacían sus ofrecimientos, después volvían a sus casas, pero la culpa los invadía. Y San Pablo les dice, ustedes están invadidos de culpa todavía porque no han acogido a Cristo. Acojan a Cristo para que vean cómo los justifica y cómo verdaderamente Él trae la paz, así como se la ha traído a los gentiles. Porque a los gentiles se les fue anunciado este misterio del amor y ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer para acoger este amor? Y San Pablo les dijo, como les dijo San Pedro allá, a todos esos miles de judíos que estaban en Jerusalén, arrepiéntanse, dejen de pecar, aléjense del pecado, dejen todo el pecado y sus apegos y sus desórdenes y conviértanse a Jesús y háganse bautizar. Y los gentiles comenzaron a creer en esto y a bautizarse. Tanto que cuando San Pablo llegó, por ejemplo, a Éfeso, Éfeso era la ciudad, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, donde más brujería se practicaba. Dicen que los libros, dice San Lucas, los libros de brujería que los brujos y hechiceros iban a quemar cuando San Pablo les dijo que tenían que dejar todo eso, eran pero cantidades. Porque ellos, con tal de recibir el amor de Dios y de sentirse justificados, estaban dispuestos a dejar lo que fuera. Y de hecho en Éfeso hubo unas conversiones impresionantes porque la gente comenzó a darse cuenta que esto traía resultados. Dejar el pecado por seguir a Cristo, acoger el don del amor de Dios, el don de Dios traía resultados muy grandes porque ya no sentían la culpa que los atormentaba, se sentían justificados, se experimentaban justificados. Y esta misma buena nueva, San Pablo se la predicó a sus hermanos judíos, pero entre más se la predicaba, más se endurecían. Y a San Pablo lo comenzó a atormentar una cosa. Porque él sabía que el endurecimiento para acoger el amor de Dios llevaba a las personas a la condenación. Porque no hay otra forma de salvarse que acoger a Cristo. Y si no acogemos a Cristo nos condenamos. Y el diablo comenzó a atormentarlo también con esto. Esto es otro de los aguijones de San Pablo. Y por eso empezó en el capítulo 9 diciendo, Dios sabe cuánta tristeza me invade mi corazón y lo atestigua mi conciencia y el Espíritu Santo de que yo desearía ser considerado separado de Cristo con tal de que mis hermanos judíos tumben esa dureza que tienen y acojan a Cristo para que se salven. Y en ese tormento Dios le dio una luz a través de Elías. San Pablo leía mucho el libro de los Reyes y la historia de Elías. Elías pasó por la misma situación. Cuando Elías se deprimió ante la dureza de sus hermanos judíos porque no querían acoger a Cristo. No querían acoger a Cristo en el anuncio de Dios porque de manera misteriosa Cristo ya fue anunciado por los profetas. Los profetas fueron llegando a un nivel muy grande y a un conocimiento muy grande, misterioso del Mesías. Y solo tenían que arrepentirse, pero no se querían arrepentir, endurecieron su corazón. Y Dios le dijo a Elías, no temas, Elías, porque entre todos esos judíos que tú ves, hay unos que tú no los has visto, pero yo sí los veo, y ellos no se han vendido. Ellos viven de mí, son un poquito, pero yo los tengo bien ocultos. Y a través de ellos yo voy a traer misericordia para todos los demás. Y entonces San Pablo experimenta esto y Dios le hace sentir misteriosamente una certeza en el corazón y le dijo, todo Israel se convertirá. Y eso le devolvió la esperanza a San Pablo, porque el Señor le dijo, hay un resto, un poquito, que nadie conoce y ellos no se han vendido. Y por eso es que se han mantenido fieles, yo voy a seguir sosteniendo mi misericordia y mi amor para con ellos. Y por eso hoy San Pablo dice, ¿por qué nos vamos a molestar nosotros? Si el amor de Dios es tan grande que alcanza hasta para perdonar la dureza de ellos y se arrepienten.
Y lo más tremendo es que Dios le muestra, si tú eres fiel, si tú permaneces fiel, tú que eres judío, San Pablo hacía parte de ese grupo del resto. Él no lo dice para que nadie se haga una idea superior a lo que ve o oye de él. Pero San Pablo, ¿y qué le dice el Señor? Tú séme fiel. Y por tu fidelidad yo extenderé mi misericordia con ellos hasta que se arrepientan. Este tiempo que vivimos es maravilloso porque el tiempo es fruto del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios. Hoy mismo Petro podría arrodillarse delante del Señor, clamarle, como dice el salmista, un pobre que clama la misericordia de Dios. Ustedes no crean que él no sufre ante los desprecios que sufre. Claro, por su culpa, pero él debe sufrir. ¿Y qué le dice Dios? Arrepiéntete. Y si él llora sus pecados, o Maduro, por ejemplo, y si él rompe su dureza delante del Señor y lo acoge y le pide perdón al Señor, ¿qué hace Dios? Lo salva con su misericordia. Lo salva. Lo salva con su misericordia. Por eso la esperanza es tan grande. La esperanza cristiana no defrauda, porque la esperanza cristiana de manera misteriosa nos hace ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Nos hace oír mucho más allá de lo que nuestros oídos pueden oír. Nos lleva incluso a palpar acá lo que nuestros sentidos, nuestro tacto no puede palpar acá. Y por eso mientras nosotros luchemos por ser fieles al Señor y clamemos misericordia, ¿qué va a hacer Dios? Va a seguir extendiendo el tiempo para que haya arrepentimiento. Y por eso San Pablo dice que Dios, dice, ¿quién ha conocido jamás la forma de actuar del Señor? Esto solamente se conoce a través de las virtudes teologales y es de manera misteriosa y sobrenatural. A la lógica racional esto es imposible, que Maduro se pueda convertir, que pueda llegar a ser un hombre santo y el más santo quizás de toda la historia, que Petro se pueda convertir y que todos estos mandatarios que están haciendo tanto daño se puedan convertir. Para el amor de Dios no. Para el amor de Dios, mientras haya tiempo, todavía hay posibilidad de conversión. Y por eso cualquiera de nosotros que esté hundido en el pecado más espantoso puede tener la esperanza de que si le pide perdón al Señor, si le suplica, si se arrepiente de corazón, Dios le va a perdonar. Y no solamente le va a perdonar, sino que lo va a liberar del tormento más grande, que son sus propias culpas. La culpa de la que nadie nos puede sanar. Nosotros a veces la culpa nos desespera tanto que nos lleva a buscar la simpatía en los demás. Y por eso dice el Señor, cuando tú des, no esperes que los demás te recompensen, porque hay gente que hasta limosna da para aliviar un poco su conciencia. O un poco no, mucho totalmente. Hay gente que se desgasta por la evangelización para tranquilizar un poco su conciencia. Y eso no funciona así. Por eso el Señor le dice, Marta, Marta, tú te inquietas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, mejor dicho, de una que es la más importante y es la que María ha escogido. Porque ¿qué escogió María? María primero escogió quien la justificara, buscando al Señor, como dice hoy el salmista. Dice el Salmo 68 que cuando el afligido y el enfermo le suplica ayuda al Señor y le suplica defensa, el Señor lo escucha.
y lo libra de todas sus congojas. La pobreza material y espiritual es un regalo muy grande, porque cuando nosotros experimentamos la indigencia, a la vez experimentamos la necesidad. Y cuando experimentamos la necesidad, aparece Dios, el dueño de todo, la riqueza más grande que puede haber venido al mundo. Y dice San Pablo que Dios viene a enriquecernos en Cristo con toda la riqueza. Los gobernantes hoy se pelean las naciones, para que ellos se van a morir. Trump peleando el poder y el control del mundo, y se va a morir. ¿Y qué se va a llevar en el ataúd? Nada. Y el día que esté agonizando, ¿de qué le van a servir todas esas riquezas? De nada, pura basura. El presidente de China, peleándose el gobierno del mundo y el control del mundo, ¿de qué le va a servir eso? Se va a morir. ¿Y para dónde se va a llevar eso? Para ningún lado. Y nosotros los cristianos, sin afanarnos por los bienes materiales de este mundo, vamos a morir. ¿Y qué va a hacer Dios el día del juicio si mantenemos fieles? Nos va a decir, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en no poco, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a hacer dueño de lo mucho. Comienza a gobernar. ¿Qué hicieron los hermanos con José? Para que no les quitaran los bienes de la casa. Judá se puso celoso, porque José, con los sueños que estaba teniendo, les estaba diciendo que todos iban a terminar rendidos delante de él. Judá, ¿qué dijo? Yo soy el primogénito, el más chiquito de todos, nos va a mandar a todos y se va a hacer el dueño. Que se olvide. Y así pensaban los otros. Y entonces, ¿qué hicieron por pura envidia? Que si Dios ya tenía un designio, así lo iba a hacer. Por pura envidia lo intentaron matar, luego lo vendieron. Y como José tenía una riqueza más grande, que era el favor de sus hermanos, él no se fió del favor de sus hermanos, sino que se fió del favor de Dios, y por eso fue fiel y proclamó lo que Dios le pidió que proclamara. ¿Qué pasó al final? ¿Quiénes terminaron rendidos delante de él? Sus hermanos. Y le lloraban, le suplicaban, mucho más de lo que José pudo ver en el sueño, en los 2 sueños que tuvo. Unas vacas flacas acudiendo donde la vaca gorda. Y aquí acudían donde la vaca gorda a que les diera de comer porque no tenían. ¿Quién fue el que alimentó a sus hermanos? La vaca gorda, que era José. Porque no fue el faraón, fue Dios, que lo hizo administrador de toda su casa. Hasta el faraón hacía lo que dijera José. Eso que sucedió allí es un destello. La figura en la teología es un pequeño destello de lo que va a suceder en la eternidad. Y a José lo hizo gobernador de toda su casa. San José vivió como un pobrecito, y entonces, ¿qué decían peyorativamente de él sus hermanos judíos? José, Jesús, ¿de quién es hijo? De José. Ese José allá, que pobrecito, allá un pobretón de Nazaret, que no da nada que decir, carece de popularidad, bien pobretón que es. Ese. ¿Y quién es José hoy? Al que todos los judíos mirarán. De hecho, misteriosamente ya deben haber muchos judíos que se están convirtiendo a través de San José, porque Dios lo ha convertido en administrador de toda su casa. Si nosotros somos fieles al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a entregar mucho. Santa Teresita, hasta sus hermanas en el convento decían, Teresita, esa que maneja enferma, esa debilucha, esa que a veces se la pasa en una cama postrada porque... ¿Y Dios qué decía? Teresita me agrada, porque solo me busca a mí, vive de mí. San Martín de Porres, ¿cómo lo recibieron en el convento?
para que hiciera los mandados, hiciera de portero porque no servía para nada más. Entró a la orden una de las órdenes más intelectuales, más preparadas. Los grandes conocedores de teología, Santo Tomás de Aquino, y lo recibieron solo como un hermano lego. ¿Qué significaba hermano lego? Los que servían solamente para trabajar, los más despreciables, ¿sí? ¿Y Dios qué decía? San Martín de Porres. Por San Martín de Porres yo mantengo mi fidelidad a ese convento, a esa orden, por hombres como él. Seguiré teniendo la orden de los dominicos viva. Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, esa enfermita, esa no tiene las... ¿Cómo la recibieron? Por allá, cercana, vinculada, hasta se veían los dos. San Martín de Porres le abría la puerta en el convento cuando ella venía a buscar, porque no vivía dentro de los conventos de los dominicos, pero pertenecía a la tercera orden, Santa Rosa de Lima. Y venía donde su director espiritual y San Martín de Porres le abría la puerta. Para eso servía San Martín de Porres, para abrir y cerrar puertas. ¿Sí? Además que le tocó en un contexto muy doloroso, donde incluso dentro de la iglesia había un debate en la teología. Muchos sacerdotes cayeron en eso, donde decían que los negros y los indios no tenían alma. ¿Y saben qué significaba decir eso? Aceptar eso significaba aceptar que no eran hijos de Dios y que no habían sido creados por Dios, porque la teología antropológica sostiene que Dios crea el alma, y el alma es la que da forma al cuerpo. O sea que eran como animalitos o plantas, así había que tratarlos. Un negro mulatico. Esos negros no tienen alma, esos hay que por allá bien. ¿Y Dios qué decía? ¿Saben? Todos estos santos tuvieron un amor muy grande en la Eucaristía. ¿De qué se aferraron? Iban y le ofrecían un banquete al que no les daba plata, pero les daba amor. Al más pobre de todos, a Cristo en el sagrario. De hecho, San Martín de Porres aprendió a amar a los pobres. ¿Sabe dónde los aprendió a amar? En el sagrario, con un amor a la Eucaristía. Santa Teresita del Niño Jesús, ¿dónde aprendió ella ese amor tan grande por los pobres pecadores del mundo para su conversión y a ofrecerse? Estando con la riqueza más grande, con Jesús en la Eucaristía. ¿De dónde le brotaba a ella ese amor y esa compasión para ofrecerse por los sacerdotes tibios que habían perdido el sabor de la sal? Como buena carmelita, que se ofrecen por la santidad de los sacerdotes, pero ella comprendió que no solamente era por la santidad, que había que orar por la conversión de los sacerdotes, porque conoció y vio sacerdotes tibios, y Santa Teresita sabía muy bien lo que decía la palabra del Señor de los tibios: los vomitaré de mi boca. Y en Historia de un alma dice: Dios mío, si en el Carmelo se ora por los sacerdotes piadosos para que crezcan en santidad y nunca dejen de ser santos, entonces ¿qué no habrá que hacer por los que son tibios, que Dios los vomita de su boca? Porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salaría? Los santos son realistas. Santa Teresita fue realista y vio la mediocridad de muchos sacerdotes. Cuando fue a Italia, pudo ver la frialdad y la tibieza de los clérigos y la vanidad que tenían muchos de ellos por lo intelectual, y eso la sobrecogió en compasión y dijo: me ofrezco con más ganas en el Carmelo por la conversión de ellos. ¿Quién la movía a ese amor tan grande? Cristo. Porque Cristo le decía cada vez en la Eucaristía: si tú te ofreces, yo tendré compasión de esos sacerdotes y no los vomitaré de mi boca. Y les daré oportunidades y gracias actuales para que se conviertan. Y San Martín de Porres, ¿quién le enseñaba todo eso? Jesús. Imagínense que no podía ir a la universidad porque era un mulatico. No tuvo títulos. No fue doctor en teología dogmática, moral, canónica.
Nada de eso. Santa Rosa de Lima no tuvo esos doctorados. Santa Teresita del Niño Jesús no fue de diplomados, de maestrías, de licenciaturas, de doctorados. De hecho, Dios la comenzó a desencantar muy rápido de todo eso. Cuando fue a Italia se desencantó, a ella le encantaba leer, era una buena lectora y era muy inteligente. Y cuando vio cómo los sacerdotes se perdían por la vanidad intelectual, dijo, no, jamás. Mi ciencia será la del Evangelio. Y encontró el libro más sencillo que ha llevado a muchos a la santidad, la imitación de Cristo. Y se leía los sermones de San Columba Marmión y el Evangelio. Esa fue la exégesis a la que acudió Santa Teresita del Niño Jesús. Y por eso alcanzó un grado de santidad tan alto en tan poco tiempo, 24 años. Yo te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque estas cosas no se las has enseñado a los vanidosos, a los orgullosos, a los que creen que se van a justificar conociendo y teniendo todos los manejos conceptuales de la teología, sino a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Ese es el misterio del amor de Dios. Y por eso a los judíos les costaba creer que Dios estuviera manifestando el misterio más grande de su designio amoroso sobre gente tan sencilla y gente que había sido tan mala y tan pecadora. Por eso a nuestro presidente todavía lo alcanza la misericordia y todavía se puede convertir y todavía se puede salvar porque Dios lo sigue amando. Dios no se arrepiente de haberlo hecho, de haberlo creado. Cristo no se arrepiente de haber derramado su sangre y derramarla. Lo está esperando para que se convierta y para justificarlo. Porque si lo pone en manos de nosotros los colombianos y de muchos católicos de Colombia, yo me acuerdo cuando el Señor me pidió predicar de esto. Las primeras veces había gente que hasta me quería tirar piedras. Católicos, en una homilía. Estaban a las risas y cuando hablé de esto les cambió el rostro. Pero eso fue así, inmediato. Algunos yo creo que casi les da un infarto. Dios puede hacer con su amor lo que quiera, con su misericordia lo que quiera. Y nosotros somos objeto de esa misericordia de Dios. Si hoy estamos aquí, es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos nos han rechazado? ¿Cuántos nos han descalificado y nos descalifican hoy para el cielo? ¿Cuántos nos dicen del padre Omar? Ustedes no se imaginan lo que dicen. Yo he escuchado la expresión, el padre Omar está desconvertido, el padre Omar está tostado de sacerdotes y todo. Más tostado en el amor del Señor. Porque es una gracia poder encontrar a Cristo. Él lo es todo para nosotros. Y si lo encontramos a Él, ¿qué importa lo que piense? Yo me acuerdo cuando conocí al Señor en pleno centro de Barranquilla. Yo trabajaba en Barranquilla en pleno centro. Me compré una Biblia, andaba con ella bajo el brazo a toda hora. Y la gente se burlaba de mí. A mí ni les prestaba atención. Es problema de ellos. Yo estoy contento. Y sacaba mis espacios para leer la Biblia y muchos se burlaban. Y muchos de los que se burlaban hoy buscan al Señor. Algunos hasta se han venido para acá, para la comunidad. Ay, te burlabas de mí. ¿Por qué? Porque es que el amor de Dios es algo que todos necesitamos. Y a veces parece una locura, pero es la grandeza. En mi familia, mis hermanos me burlaban. ¿Y ahora qué hacen? Buscan lo mismo. Y yo no les digo que lo busquen. Ellos saben que es por ahí. Porque el designio del amor de Dios es muy grande. Y Dios, mientras haya una milésima de segundo en esta tierra y una persona busque la ayuda del Señor, ya. A mí me impactó una película que vi estos días, Nefarius, porque ese hombre ateo que lo poseyó el diablo,
y el diablo lo iba a matar en un suicidio. Y al final dijo, Dios, ayúdame. Y en ese momento lo liberó Dios. Solo fue eso. Tanto que San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice, la salvación está cerca de ti. No está lejos, no está allá abajo para que digan que no puedes ir por ella. Tampoco está en el universo para que digas que no puedes subir por ella. Está cerca de ti, está en tu corazón, invócala, créela. Que si tú crees en tu corazón que Cristo te puede salvar y lo invocas, serás salvo. Y este hombre en esa película invoca a Dios y Dios lo liberó del demonio. Por eso yo creo que cuando una persona yo creo en la acción del demonio y creo que para los que son tontos y se dejan entretener por él y se dejan intimidar por él y se dejan manipular por él, el diablo los baila. Pero una persona que tenga algo, yo ayer estaba en un congreso y les estaba haciendo una oración del amor de Dios que les pedía a las familias que se abrieran, que Dios los estaba sanando y estaba su gloria ahí. Y eso era impresionante, habían hombres ahí casados y eso lloraban. Y siéntelo, ahí está, créelo. Y se abrazaban con sus esposas y sus hijos y una persona que tiene una presión diabólica por ahí comenzó a gritar, ¡ah, el diablo! ¡Ah! Y entonces yo ya me tenía que venir para el aeropuerto, ya dejé a la gente mientras el corista cantaba la canción y me voy a salirme por un lado y estaba un padre confesando en todo el pasillo, me tocó devolverme. Porque la otra salida, pues estaba ese demonio ahí molestando a esa pobre persona, entonces me tocó irme por ahí y estaba atravesando toda la mitad cuando me dijo, ¡ay! Gritaba. Y yo le cogí la carita y dije, a mí no me importa que sea el diablo, hasta el diablo le puedo anunciar el amor de Dios. Le cogí la carita y le dije, no tengas miedo, Dios te ama. Y me miraba el diablo así asustado, así. Dios te ama. Dios te ama. Así, eso fue en cuestión de segundos. Y en 2 minutos la dejó. Y cerró sus ojitos y ya. El amor de Dios es tan grande que hasta al infierno tenemos que anunciárselo. El diablo le tiene tanto pavor al amor de Dios. San Juan Crisóstomo dice, es que hasta él debemos anunciárselo. ¿Para qué? Pues ya no se va a arrepentir, para que se vaya. Por eso dice San Juan en su primera carta, que la confianza nuestra llegará a su perfección cuando creamos en su amor. Porque el amor echa fuera el temor. Y ahí ha llegado nuestra confianza y nuestra esperanza a la perfección. Mientras yo me salía, le entregué el micrófono a la que estaba dirigiendo, marcando las pautas del Congreso, y me dice, ¿y ahora yo qué hago? Y le dije, tú no tienes que hacer nada, deja que Dios haga y ya. ¿Sí? Porque es la grandeza del amor de Dios. Dios su amor es tan grande. Y por eso San Pablo dice, está cerca de ti, solo créelo, créelo. A mí me ha tocado ver personas, yo no sé orar por liberación, ni soy exorcista, ni sé nada de esas cosas, ni he tenido nunca tiempo de leer cosas de esas cosas, yo no. Pero yo he visto cómo a veces cae el demonio, a veces atendiendo la gente en confesión y se manifiesta y me quiere asustar. Cuando digo que me quiere asustar, digo, Jesús, asústalo tú, ¿sí? Y entonces, de verdad, yo lo digo así muy jocosamente, pero eso me pasa muchas veces. Y entonces yo comienzo y me la acerco a la persona y le comienzo a decir, cree, porque nadie pierde sus facultades, nadie las pierde, esas son de Dios. Y yo le comienzo a decir así, griten y todo, grita el demonio ahí. Le digo, pon tu manito derecha en tu corazón, ponla ahí. Jesús está ahí, está dentro de ti, créele, así sea un poseso. Cree que Jesús está ahí, créelo, invócalo, créele. Y he visto a la gente cómo se libera creyendo que Jesús está en su corazón. ¿Y quién dice que no está? Si las personas son creadas a imagen y semejanza de Dios, así le hayan vendido el alma al diablo, siguen siendo imágenes de Dios. Eso no lo quita el diablo daña la semejanza, la daña, pero jamás quita la imagen.
Y si son bautizados, pues menos. Porque lo que dice San Pablo hoy, Dios es irrevocable en lo que hace, no se arrepiente. Si ustedes conocen algún poseso, llévenlo a que crea en su corazón que Jesús sigue ahí. ¿Por qué? Porque dice San Pablo que en Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y que nosotros fuimos creados en Cristo. O sea, ¿qué es esa imagen que hay en nosotros? Es la imagen misma de Cristo. Y entonces, dile que Jesús sigue ahí, a pesar de que haya cometido los pecados más graves, que se arrepiente y crea en Jesús. Y ya, si cree con su corazón, el diablo se espanta y se va. Volverá a molestar de otra manera, a hacer ruidos, a tocar a veces la salud física, pero uno no le presta atención a esas cosas. Todo eso ya se convierte en una bendición. Y cuando uno ve que el diablo lo está azorando por todos esos lados con personas heridas que a veces están a nuestro alrededor, uno se tiene que poner muy feliz. Porque entre más despechado esté él, quiere decir que más débil está. Quiere decir que ya perdió la batalla conmigo. Entre más moleste, es como a uno cuando le decían las mamás, mamá, es que me están molestando en el colegio y me están esto. ¿Y qué le decían? Mijito, no les preste atención. Ay, pero como no es a usted, ellas también sabían, ya sabían, no les preste atención. ¿Y qué hacía uno? Si seguían los consejos de no prestarle atención, ¿qué hacía el que más lo molestaba a uno? Se cansaba ya, no volvía a molestar y hasta termina siendo el mejor amigo de uno. Ya. Por eso Santa Teresa de Jesús dice, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. ¿Cómo se gana las almas Dios? A punta de paciencia. Ese es el misterio tan grande del amor de Dios. Lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, dice, no esperes esta justificación a los que tú les estás dando. Tú dales sin esperar nada a cambio. Dale sin esperar nada a cambio, que a ti te van a dar una paga y no te la van a dar ellos. ¿Quién te va a dar esa paga? El Señor. El Padre nos la va a dar con la riqueza más grande que es Jesús. Nos la da todos los días en la Eucaristía. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Dar de lo que Dios nos ha dado, sin esperar que hagan lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque hay alguien que viene y nos paga todos los días en la Eucaristía, nos paga todos los días en su palabra, nos paga todos los días cuando le oramos con el corazón. Y ese sí nos paga con creces. Nos paga con creces. Entonces, tú da. El amor de Dios es para eso. Por eso San Francisco de Asís decía, dando es como recibo. Porque entre él más daba a los demás, ¿qué hacía Dios? Le daba más. Allá tiene el Padre Celestial la llavecita lista. Entonces entre nosotros más damos, más la abre para que siga, para que baje más agua. ¿Sí? Y entre más damos, más grande se hace el chorro y él le abre más. Porque nosotros somos canales para que Dios pueda dar más amor. Por eso no nos cansemos nunca de perdonar con el perdón del Señor. Miren, cuando nos hagan algo, tengamos la certeza de que Dios ya nos capacitó para amar a esas personas. Solo voluntariamente digamos, Señor, por amor a ti los amo. Y ya, Él abre el chorro. Y lo mismo en todas las cosas. Demos perdón, demos amor, demos de lo que Dios nos da. No demos de la basura del mundo, porque muchos a veces nos llenamos del mundo y damos de lo del mundo, eso no le sirve a nadie. Llenémonos del amor de Dios. Este es un tiempo muy hermoso, que a pesar que hay tanta maldad, tanto pecado, Dios está derramando gracias altísimas, muy altísimas, porque su amor no se detiene. Y Él es irrevocable en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha prometido. Y Dios todavía no se ha cansado de amar. Dios no se ha cansado de perdonar. Dios no se ha cansado de llamarnos a la conversión.
Dios no se ha cansado de llamarnos al cambio ni se va a cansar. Entonces, que la Virgen siga intercediendo por nosotros, porque es por su intercesión que nosotros todavía estamos siendo objetos de misericordia. Que San José no deje de interceder por nosotros. Nos acogemos a ellos y a la intercesión de todos los santos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.